glorioso pacto eterno, por la sangre derramada del Cordero eterno. Te damos gracias en este tiempo por darnos a conocer el nuevo pacto en Cristo Jesús, Señor, en esa gracia maravillosa, en ese evangelio que nos trae libertad, Señor, porque tu palabra trae libertad en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estar en este lugar, escuchando tu palabra, Señor, escuchando tu voz, la voz del buen pastor. Te damos gracias porque tú quitas toda venda, Señor, de nuestros ojos y todo lo que esté obstaculizando para que no podamos escuchar tu palabra y entender tu palabra. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de cada uno de nosotros. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos tu cuerpo aquí en la tierra, ese cuerpo glorioso, Señor, ese cuerpo que forma parte de ti, Señor Jesús. Y creemos que cada día, conforme escuchamos tu palabra, es el evangelio correcto, Señor, nuestro entendimiento se va renovando. Nuestro entendimiento en el nombre de Jesús va siendo más sensible a entender estos principios del reino en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque solamente tú eres el que lo haces posible. En el nombre de Jesús creemos que cada día tú eres el incremento tuyo, lo podemos ver, Señor, en nuestra alma. Podemos ver en cada área de nuestra vida tu incremento, Señor Jesús. Por eso creemos que el evangelio de la gracia es el que puede transformar nuestras vidas, porque podemos entender ahora que nos has dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús y que estamos unidos a ti, precioso Rey, que somos tu cuerpo. Por eso podemos pensar, hablar y actuar como tú aquí en la tierra, Señor, para expresarte a ti. Tú te expresas a través de cada uno de nosotros y seas tú el que gobiernes, Señor, en tu iglesia aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias porque tú siempre glorificas a Jesús y tú nos das esas palabras de edificación para que esta humanidad sea libre, Señor, de las tinieblas, sea libre de la opresión, sea libre de toda angustia en el nombre de Jesús, y ellos puedan ser representantes dignos de tu reino aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Seas más tú, Espíritu Santo, y menos yo. Usa mi corazón, mis pensamientos y mis labios para hablar tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda hacer el efecto correcto de edificación en cada oyente, cada creyente en esta noche, en el nombre de Jesús. Todo el honor y la gloria sean para ti, precioso Rey. Amén. Muy bien, pues sean nuevamente bienvenidos cada uno de los que estamos acá reunidos, y también podemos estar conectados en estos medios a través de nuestra página de Facebook, nuestras dos páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, y creo que ya estamos conectados, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, también estamos conectados ya. Acerca del propósito, el tema es el propósito de Dios para todo ministro en 2023. Y bueno, estamos analizando un poquito acerca del problema que existe acerca de la utilización de la carta de Santiago también. Creo que es el tema número 11 del análisis de la carta de Santiago. Ok, mientras acomodamos ahí poquito, podemos dar la más cordial bienvenida a cada uno de los que estamos acá reunidos también, y cada persona que nos comienza a ver a través de esos medios de comunicación de Facebook, que es nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que está conectada, le damos la más cordial bienvenida. Por favor, un poquito por favor. Le damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración y exaltación a Cristo Jesús, y de un conocimiento pleno acerca del conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, acerca de principios espirituales básicos y esenciales del nuevo pacto. Cada persona que nos ve de las distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de Estados Unidos, por acá de California también que nos ven, de España y de cualquier otro continente de habla hispana también, donde nos vayan a ver tanto de manera directa a través de esas páginas, o también a través de la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. También usted tiene
disponibles todas las enseñanzas desde hace algunos años que las estamos subiendo allá en listas de reproducción. Usted puede disfrutar esas enseñanzas también. Muy bien, pues si tuviese la oportunidad de compartir esta enseñanza el día de hoy, amigo que nos ve a través de esos medios, hágalo, porque vamos a lo mejor ayudar a alguien, a sacar de las tinieblas a alguien, de una persona que a lo mejor está por ahí sufriendo o ya no le haya sentido a la vida, y podemos libertarlo a través del conocimiento de Jesucristo, para que Jesucristo pueda venir a ser impartido en su vida. Muy bien, pues vamos a lo que la palabra de Dios dice. Comenzamos. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Ese tema es tan trascendental. Lo importante de este tema es poder entender básicamente lo que nosotros necesitamos de la palabra de Dios. No nada más se trata de leer la palabra por leerla. Es decir, usted puede agarrar la Biblia y comenzar a leerla desde el Antiguo Testamento y luego llegar al Nuevo Testamento y terminar hasta el Apocalipsis, de Génesis, Apocalipsis, pero si no la analizamos o no nos detenemos a escudriñarla a detalle, pues difícilmente usted va a tener una revelación de Cristo. Difícilmente le va a funcionar, porque la palabra debe de funcionar, ¿sí sabía? Debe traerle vida a todas las áreas de usted, donde usted se desenvuelva, vida a su cuerpo, vida a sus finanzas, vida a su familia. No debe haber ninguna pérdida si nosotros realmente podemos entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Listos? La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tenemos ahí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leerlo. Si tiene oportunidad que leerlo todo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Realmente en la Biblia nos señala, no nada más a los pastores, no nada más a los que imparten la palabra, sino nos señala que todo creyente realmente es un ministro, porque la palabra ministro realmente significa ser un servidor, para que usted me entienda, ser servidor de Jesucristo. Una vez que venimos a Cristo, nos convertimos, le recibimos en nuestro corazón, podemos experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Realmente lo que Dios desea es que nosotros seamos esos ministros competentes. En la segunda carta de Corintios, capítulo 3, por favor, también viene que seamos ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor. Ahí viene también otra parte esencial. El día de hoy estamos haciendo un pequeño corte respecto al tema de la cena del Señor bajo la gracia. No sé si vayamos a continuar el domingo. Es un tema muy trascendental para cuando usted tome y celebre la cena del Señor, pues sepa por qué lo hace, ¿no? Entonces a lo mejor continuamos el domingo, si no el otro viernes. Esta carta, este tema de la carta de Santiago, análisis de la carta de Santiago, es una de las cosas importantes que estamos haciendo, analizando la palabra en su contexto, porque si no entendemos la palabra en su contexto, difícilmente vamos a salir del mundo de tinieblas. Vamos a malinterpretar la palabra y en cierta manera no nos va a servir a nosotros como creyentes en Jesucristo. Entonces, la segunda carta a los Corintios 3. Entonces estamos haciendo una pausa, ¿no? Una pausa para continuar con el tema de la carta de Santiago. No sé si el domingo continuamos otra vez con la cena del Señor bajo la gracia, y el otro viernes y el otro domingo concluiríamos para continuar otra vez igual. Todos los viernes análisis de la carta de Santiago, y los domingos cuál es el evangelio eterno. Son los dos temas que estamos viendo. Segunda carta a los Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no en la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Regularmente cuando se dice que la letra mata, se dice que mucho estudio de la palabra mata, pero no se refiere a eso.
La letra mata se refiere en un contexto de que si usted sigue practicando, escuchando, leyendo, practicando la ley de Moisés, eso es lo que no le va a dar vida. Porque la ley de Moisés fue para un tiempo determinado, no fue para nosotros como gentiles. ¿Ok? Entonces, la idea principal de Dios es que usted sea un ministro competente. Significa que si la Biblia dice que hay ministros competentes, y todo ministro competente es aquel que es del nuevo pacto. Si se fija, si alguien está predicando, enseñando o creyendo o practicando la ley de Moisés, literalmente no puede ser un ministro competente en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué razón? Porque está edificando, está creyendo algo en lo que ya no le aplica. Está como si usted quisiera ahorita practicar cosas de cuando usted fue niño. ¿Cuántos de ustedes practican cosas de cuando fueron niños? Ya no practicamos cosas, ¿no? Ya no va corriendo usted a la tienda o con su papá para que le dé una moneda para que vaya a la tienda para comprarse un dulce. Ya no lo hacemos, ¿no? Bueno, quién sabe si lo hagan algunos, ¿no? Capaz que sí todavía. Entonces ya no lo hacemos, ya no andamos por la calle en pañales. O sea, ya no hacemos cosas que son de niños. Ahora, por eso, ministros competentes de un nuevo pacto significa que bajo la ley a todos se les denominaba, el apóstol Pablo dijo que si alguien está bajo los rudimentos todavía de la ley de Moisés, prácticamente es un niño, así dijo el apóstol Pablo, que está bajo tutores y curadores. ¿Por qué razón? Porque todavía se le sigue enseñando la ley de Moisés. No estamos en contra de la ley, y si analizamos algún día la ley de Moisés, la analizamos bajo la perspectiva del nuevo pacto, es decir, creyendo que en la ley de Moisés viene todos los aspectos que nos hablaban de Cristo, sombras, tipos y figuras de Cristo. Si había un corderito ya que estaban sacrificando y se derramaba su sangre y lo quemaban, ¿qué cree que representaba? Pues Jesucristo. Entonces, si va a analizar la ley, sea bajo esa perspectiva. No sea para decir usted, bueno, pastor, yo creo que hoy me voy a portar bien y creo que no voy a ser chismoso. No dirás falso testimonio, pues. Ese es uno de los, de Éxodo 20, es uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, pues. Aunque no son 10 mandamientos, ¿estamos de acuerdo? Si usted se va a las leyes levíticas, se va a dar cuenta que son más de 600 mandamientos. Incluye ritualísticos, incluye mandamientos morales, incluye leyes civiles. Se incluye muchas cosas la ley de Moisés, no nada más son 10. Pero si usted dice que va a querer ir a cumplir la ley de Moisés, pues todavía dice el apóstol Pablo que son niños, todos aquellos que quieren practicar la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue dada para muertos espirituales. Ninguno bajo la ley fue alguien renacido o nacido de nuevo. Los que nacimos de nuevo fue a partir del Pentecostés que recibieron a Cristo Jesús. Todos renacieron, se les fue puesto un nuevo espíritu, son una nueva creación, son templos del Espíritu Santo, lo cual eso no sucedió bajo la ley de Moisés. Entonces, un ministro competente es aquel que literalmente está basado en el nuevo pacto, su vida, su cotidianidad, sus actividades, su pensamiento, todo está basado en el nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces usted sí comenzará a ser un adulto espiritual. Por eso analizamos la carta de Santiago y nos quedamos uno de los aspectos importantes por lo cual analizamos. Si podemos analizar, ir ahí a Santiago, por favor. Uno de los aspectos por lo cual analizamos la carta de Santiago fue mire. Santiago capítulo 4, versículo 8. Son bases esenciales para que usted entienda. Dice, bueno, cuando usted lea la carta de Santiago, léala bajo esta perspectiva, ¿ok? Santiago no fue una carta que podemos utilizar nosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos de cualquier otra nación menos de Israel, ¿ok? Cualquier otra nación menos judío. Somos los gentiles nosotros, es decir, como mexicanos somos gentiles, ¿va? Entonces la carta de Santiago fue escrita específicamente para
las 12 tribus de Israel que estaban dispersadas en la época del Señor Jesucristo, en la época del apóstol Pablo, en la época del apóstol Santiago. Para ellos él dirigió esta carta. Antes de ir a Santiago 4:8, por favor, vayamos a Santiago capítulo 1 para entender que la base esencial para comprender a quién iba dirigida la carta de Santiago, bueno, es entender que no era para nosotros los gentiles, era entender que era para los judíos. Santiago capítulo 1, versículo 1, por favor, si lo podemos poner ahí en pantalla. Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego fíjese a quién iba dirigida la carta: a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, dispersadas por toda la tierra. ¿Cuál es el objetivo de analizar esta carta a profundidad? Bueno, es que el problema viene en Santiago capítulo 2, que dice que a la fe usted tiene que añadirle obras para ser justificado. Justificado, entendiendo justificado, alguien que es declarado sin condena eterna, alguien que fue liberado de una condena eterna, pues eso es justificado. Porque hubo uno que pagó el precio en la cruz, es decir, Jesucristo llevó el pecado de nosotros, el pecado de usted. Entonces, como Jesucristo llevó el pecado, a él se le cargó la condena eterna. Él pagó esa condena que le correspondía o nos correspondía a nosotros como seres humanos. Él la pagó en la cruz del Calvario y nosotros fuimos absueltos de ese juicio. Es decir, todo el que está en Cristo Jesús ya no va a pasar una eternidad condenado en un lago de fuego, pues, en un lugar de sufrimiento. Aunque ya la gente ya no cree en el lugar de sufrimiento, pues creen que el infierno está en la tierra porque sufren mucho aquí en la tierra. Y yo le quiero decir que el que sufre en la tierra es porque literalmente no está en Cristo Jesús. Porque los que estamos en Cristo Jesús, no es que no vengan las tribulaciones o las angustias, sino que en cada problema, situación, tribulación, angustia, el Señor nos libra de todos. Por obviedad, no tuvimos que morir en una pandemia. ¿Cuándo saben que es un sufrimiento poder ver morir a un familiar? Es un sufrimiento. Entonces, gracias a Dios, ni parte de mi familia, ni de la familia de la pastora, mi esposa, y creo que gran parte de los que estamos acá, yo creo que ningún familiar murió. Y eso es para darle gracias a Dios. Porque, y una de las cosas esenciales es porque, una de dos, o estamos en Cristo, o estamos intercediendo por nuestra familia que no está en Cristo, ¿verdad? Entonces, la idea principal de analizar esta carta es porque se ha mal utilizado. Porque Santiago dijo, seremos justificados solamente por la fe. Dice Santiago, hace una pregunta, ¿no? Y dice Santiago, no seremos justificados por la sola fe, sino seremos justificados también por las obras. Obras, entendiendo por obras que usted tiene que esforzarse mientras esté en la tierra, desde irse de rodillas a un lado a otro, desde darse golpes, desde sacrificar su cuerpo, desde ayunar, desde hacer cualquier otro tipo de obras con la finalidad de poder ser justificado delante de Dios, es decir, declarado justo, declarado inocente y obviamente teniendo la vida eterna en su interior, teniendo usted la vida eterna. Por obviedad, yo le quiero decir que nadie podrá ser justificado, nadie podrá ser salvo por sus obras, absolutamente nadie, sino que somos justificados o salvos porque creemos en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí derramó su sangre. Usted no puede hacer nada para añadirle a ese sacrificio, porque fue un sacrificio completo y perfecto. No podemos nosotros añadirle. Y si usted quiere añadirle, no va a lograr nada, porque si usted quiere añadir algo es hacer una obra, y eso era para los que vivían bajo la ley, hacer obras para poder alcanzar algo de parte de Dios, hacer obras para ser justificado, hacer obras para ser bendecido, hacer obras para vivir, para tener vida, hacer obras para obtener cosas de parte de Dios. Y bajo la gracia es todo lo contrario. Usted solamente cree en aquel que justifica al impío, así como creyó Abraham, entonces su fe le es contada por justicia. En otras palabras, usted es justificado porque cree que alguien murió en la cruz del Calvario pagando el precio por el pecado que usted tenía en su interior,
Teníamos todos la naturaleza de pecado acá. Y hay alguien que llevó ese pecado en la cruz. Pero yo no puedo hacer nada, ni usted puede hacer nada. Solamente creer y recibir por fe eso que ya pagó Cristo en la cruz. Esa es la gran maravillosa, es el gran maravilloso evangelio de Jesucristo. Es el nuevo pacto, eso literal. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Entendemos? O sea, no era para los gentiles, no era para mexicanos, no era para latinos, no era para franceses, no era para norteamericanos, era para las 12 tribus que están dispersados en la época del Señor Jesucristo, en esa época, en la época del apóstol Santiago, es decir, del primer siglo. Entonces, cuando llegamos a Santiago capítulo 4, por favor, versículo 8, es uno de los motivos por lo cual tenemos que analizar la carta de Santiago. Dijo Santiago estas frases. El problema es saber si lo que Santiago dijo es bíblico para nosotros o es bíblico para el nuevo pacto. Hay verdades en Dios, pero no todas las verdades en Dios son presentes. ¿Sí me explico? Es decir, la ley de Moisés fue una verdad presente para 1400 años antes de Cristo. Fue una verdad para ellos cumplir mandamientos. Fue una verdad para ellos sacrificar animalitos y derramar sangre. Fue una verdad presente para ellos. El problema es que para nosotros ya no es una verdad presente la ley de Moisés. Es decir, usted no tiene que ir a sacrificar un borreguito para poder que sus pecados sean expiados o cubiertos. No. Ahora nosotros tenemos el Cordero eterno que derramó su sangre en la cruz. Por eso nosotros no tenemos que ir a sacrificar animalitos. ¿Ok? Entonces para nosotros, la verdad presente para nosotros es Cristo Jesús. La verdad presente es la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. La verdad presente es que Cristo resucitó y ahora vino a habitar en cada creyente. ¿Ok? Esa es nuestra verdad presente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No podemos vivir bajo la verdad del Antiguo Testamento. Porque yo he visto predicaciones, oraciones y de todo tipo, bueno, dentro del mundo evangélico, que es donde conocemos un poquito más. Hemos visto oraciones donde le piden a Dios que los sane, por ejemplo, cuando ya nos sanó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, ¿ok? Hay oraciones donde se le pide a Dios y se le clama porque tenga misericordia para que libere a alguien que está en el hospital, por ejemplo. Entonces se le clama a Dios por alguien que por lo cual ya pagó el precio, pues. Otra de las oraciones que se hacen por ahí en 2 Crónicas 7:14, donde dice: Señor, ven y sana la tierra, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Entonces son cosas que ya sucedieron para nosotros. Para el pueblo de Israel no sucedían, ¿sí me explico? Pero para nosotros ya, eso es algo del pasado, es algo del consumado, es en la cruz del Calvario. Él ya nos perdonó nuestros pecados. Acercaos, Santiago 4:8, por favor. Acercaos a Dios. Y cuando usted se acerca a Dios, dice Santiago, entonces Él se acercará a usted. La pregunta es, ¿será cierto? Bajo el nuevo pacto, bajo la verdad presente, bajo la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Será cierto que si usted se acerca a Dios, Él se acercará a usted? En el caso, pudiera aplicar para una persona muerta espiritual, ¿ya? Que no tiene a Cristo, literal separado de Dios, dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. La pregunta es, ¿Dios se acercará o vendrá a habitar en el creyente? Viene a habitar. ¿Por qué? Porque ahora en la primera carta a los Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor ahora se hacen de los dos un solo espíritu. Un solo espíritu en Cristo Jesús. Si usted recibe a Cristo Jesús, cree en Jesucristo, nace de nuevo, le es puesto un espíritu, se le pone un espíritu nuevo. Y no nada más es un espíritu nuevo, independiente, sino es un espíritu unido al espíritu de Cristo. De dos espíritus se hace uno, porque Cristo viene a habitar en su corazón. Usted, el espíritu humano y el espíritu de Cristo están unidos, literal. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, literalmente ya no nos aplica. Usted como iglesia de Jesucristo, la pregunta es, si usted como ya es hijo de Dios, ya está unido al Espíritu de Cristo, Cristo viene a habitar en su corazón, ahora usted tiene que acercarse a Dios para que Él se acerque a usted, ya como iglesia de Cristo.
Ya no, le podrá corresponder al mundo, ¿no? Sin Cristo. Pero usted que está en Cristo, no le puedo decir acérquese a Dios para que Él se acerque a usted. Es más, de antemano muchos creen que cuando las personas no vienen y se congregan, creen que Dios no está en ellos. Porque a lo mejor, porque creen que cuando vienen a la congregación, Dios está nada más en la congregación. Pero Dios habita en el interior de cada creyente, ¿me entiende? Nosotros como cuerpo de Cristo nos reunimos, como iglesia de Jesucristo nos reunimos, pero nos estamos reuniendo, en otras palabras, los espíritus unidos al Espíritu de Cristo. Por eso somos la iglesia de Jesucristo, o el cuerpo de Cristo. Acercaos a vosotros, y Él se acercará a vosotros. Lo dice otra frase: pecadores, limpien las manos, y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Pecadores, límpiense las manos. Limpiarse las manos o lavarse las manos en un contexto judío, no sé si recuerda el hecho que andaban comiendo los discípulos de Jesús y les dijeron que si no se tenían que lavar las manos para comer. No sé si recuerda ese hecho. Creo que por ahí viene, no recuerdo si en el libro de Mateo. Sucedió ese hecho de que los fariseos le dijeron: ay, tus discípulos no se lavan las manos para comer, porque era un rito de la ley, limpiarse y purificarse para poder alimentarse. Entonces dice: limpiar las manos, pecadores, límpiense las manos. Eso era un ritual de la ley de Moisés. Por eso la carta de Santiago fue escrita bajo un contexto de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Santiago, tanto Santiago como todos los ancianos que se convirtieron a Jesucristo, que eran judíos convertidos, eran fariseos y judíos convertidos al cristianismo, a Cristo, todos ellos tenían la idea y la doctrina de que cada persona que recibía a Cristo Jesús en su corazón, siendo judío, tenía que guardar la ley. O sea, era una obligación. Inclusive era obligación de sacrificar, inclusive hasta sacrificaban animalitos, ya estando en Cristo Jesús, porque lo pudimos ver en el transcurso de esta serie. Pudimos verlo en Hechos capítulo 21, que sacrificaban 2 tortolitos para hacer un rito del nazareo y la purificación que se hacía en el templo de Salomón en esa época. Y así sucesivamente. Siempre la idea de un judío era: te conviertes a Cristo, crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, bueno, también tienes que guardar la ley, ¿ok? Caso contrario a nosotros los gentiles. Tanto en Hechos capítulo 15 como en el segundo concilio, que le llamo yo de Hechos 21, Santiago determinó y nuevamente recordó que los gentiles no tenían que guardar la ley. Santiago lo dijo, sí recuerda, en Hechos capítulo 15, Santiago dijo que no teníamos que guardar la ley los que éramos gentiles, es decir, los que no éramos judíos. El problema es que ahora en gran parte del cuerpo de Cristo, en lo que se refiere al cristianismo, se le está dando la ley de Moisés a la gente para que la guarde, pues, una parte del cristianismo. En otro lado quieren hacer obras para alcanzar algo de la justificación de parte de Dios, o inclusive para conservar la salvación tienen que hacer obras y obras. Y eso no da una seguridad de salvación en el creyente, porque siempre van a estar pensando: a ver, ¿cuántas obras tengo que hacer para agradar a Dios para que me vaya al cielo? Muchos piensan, ¿no? Bueno, los que creen que la vida eterna es literalmente irse al cielo. La vida eterna la tenemos aquí en la tierra porque Cristo viene a habitar en nosotros. Por eso Él es la vida eterna. ¿Qué no dijo Él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces la vida es Cristo. Si Cristo viene a habitar, ya podemos experimentar la vida eterna desde la tierra. No hay necesidad de que nos vayamos al cielo. Obviamente que cuando nos vayamos con el Señor, obviamente que vamos a estar con Él eternamente. Pero ya podemos experimentar la vida eterna de la tierra. Entonces, no es bíblico que parte de la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Jesucristo se tenga que acercar a Dios para que Él se acerque. Está como muchos que dicen y le dicen al Espíritu Santo, ya siendo creyentes, ¿no? Ya son cristianos, nacidos de nuevo, ya tienen años en el Evangelio, y dicen ellos: Espíritu Santo, ven y desciende sobre mí. Pero ¿para qué le piden eso al Espíritu Santo si el Espíritu Santo ya habita en ellos? ¿Para qué le dicen Espíritu Santo, ven? Lo que quiere decir que no entiendan que el Espíritu Santo habita en ellos. ¿Sí me explico? O sea, ellos tratan al Espíritu Santo como un ser externo y realmente el Espíritu Santo es un ser interno en el creyente. Ya no estamos hablando de un Dios externo como en el Antiguo Testamento, sino de un Dios interno.
Entonces no nos acercamos a Dios para Él que se acerque a nosotros. Literalmente Él habita en usted, si usted recibió a Cristo en su corazón, en su vida. ¿Ok? Por eso estamos analizando la carta de Santiago. ¿Por qué otra situación analizamos la carta de Santiago? Porque Santiago, ya entendimos que Santiago fue un obispo de la iglesia de Jerusalén, fue uno de los principales de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Fue y dirigía prácticamente los concilios de cuando se reunía la iglesia en Jerusalén. Santiago era el que presidía, como lo hizo en el primer concilio de Hechos capítulo 15. Entonces, ¿por qué analizar la carta de Santiago? Bueno, porque trae cosas raras, como el caso de que acércate a Dios para que Él se acerque a ti. Trae cosas raras que todavía están en un contexto que no entendió, y yo creo que Santiago, cuando escribió su carta, no entendió la revelación que Cristo le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo. Es una. Y aparte, después de que conoció la revelación Santiago, pues la idea de él era todavía vivir bajo la ley, practicar la ley. Y siempre cuando alguien quiere practicar la ley una vez que nació de nuevo y está en Cristo Jesús, eso Pablo le llamó que era una mezcla de pactos. ¿Sí? Pablo dijo que era una mezcla de pactos porque dice que teníamos que dividir la palabra. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 1, no sé si el 5 o 6, dice que cuando usted agarra la gracia, es decir, agarra a Jesucristo, el nuevo pacto, y luego quiere agarrar fragmentos de la ley de Moisés para cumplir la ley, entonces dice el apóstol Pablo que ese se llama el evangelio diferente, le llamó el apóstol Pablo. ¿Por qué era diferente? Bueno, era diferente a lo que le reveló Cristo a él, ¿no? Para la iglesia en el nuevo pacto. Era diferente para los que vivimos en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque todavía, como insisto, había muchos de Jerusalén, judíos, que venían a perturbar la iglesia de los gentiles y les querían obligar a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Póngase a pensar, o sea, era una situación muy fuerte, por lo cual el apóstol Pablo siempre luchó con ellos, siempre peleó con ellos. Entonces Santiago era de esa idea. Analizamos la carta de Santiago porque Santiago fue una de las personas importantes que inclusive obligó al apóstol Pablo a que cumpliera el rito, cierto rito de la ley de Moisés. Hechos 21, por favor. Es importante señalar otra vez Hechos 21, ya lo hemos señalado muchas veces, pero es importante volverlo a señalar. Hechos 21, por favor, mire, aquí aparece Santiago. Versículo creo que del 17 en adelante, por favor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, perdón, estoy leyendo el 22, Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. La pregunta es, ¿qué hermanos? ¿De qué naciones? Pues todos eran judíos, ¿no? Obvio. Nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién estaba escribiendo la carta de los Hechos? Lucas, el médico amado, como le decía el apóstol Pablo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién, a Jacobo. Jacobo es Santiago. ¿Quién es Santiago? El hermano del Señor, ¿ok? No estamos hablando de los otros dos Santiagos, había 3 Santiagos, por lo menos 3 que se identifican, ¿no? Había 4, ¿no? Pero los más, eran 2 discípulos del Señor Jesucristo. Santiago era uno de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que no recuerdo qué nombre tenía, los hijos del trueno creo que eran, ¿no? Y el otro Santiago, hijo de Alfeo, más Santiago el hermano del Señor, que no fue de los 12 discípulos del Señor, ¿ok? 3 Santiagos había, pero la palabra Jacobo y Santiago es la misma palabra. Santiago viene de la palabra Jacob, para que usted me entienda. Entonces cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de Jacobo, está hablando de Santiago. Y al día siguiente, Hechos 21, 18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos todos los ancianos, mire, todos los que conocían un poquito más acerca de en la iglesia primitiva, en otras palabras. Yo quiero entender que también estaba reunido Pedro, yo quiero entender que también estaba reunido Juan.
Pero la Biblia menciona a Santiago porque era la persona más importante en la iglesia de Jerusalén, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el problema que había en esa parte? Bueno, dice el 19, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, es decir, el ministerio del apóstol Pablo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Ese es el gran problema, que judío que se convertía a Cristo seguía siendo celoso de la ley. Y luego dice el 21, por favor, ¿cuál era el problema que existía? Que a Pablo se le acusaba de que les decía a los judíos que no tenían obligación de guardar la ley. Mire, pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres, obviamente, las costumbres de la ley, los mandamientos de la ley, los rituales de la ley. ¿Ok? Entonces, un apóstata es aquel que está en contra de la fe que había ejercido. Es decir, Pablo era un judío de judíos, fariseo de fariseos, estudió bajo los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Era un hombre estricto en cuanto a la ley, dice irreprensible. Era un hombre tremendo en la ley, pues, defensor de la ley. Y ahora resulta que Pablo está en contra de la ley, porque decía: no tienen que guardar la ley para ser justificados, es decir, para obtener eterna redención. Pues no tienen que guardar la ley, les decía a los judíos. Entonces a Pablo se le acusó de eso, y en ese concilio dice en el 21: se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, es decir, no creer en la ley de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, obviamente, de la ley de Moisés. Dice el 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. En otras palabras, entre consejo e imposición, Santiago le dice esto: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, obviamente voto conforme a la ley. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente como. O sea, conforme al contexto judío y el pensamiento de Santiago, andar ordenadamente es alguien que cree en Jesucristo, pero sigue guardando la ley. ¿Entendemos? Por eso es importante que cuando estudiemos la carta de Santiago, porque Santiago dijo: la fe sin obras es muerta, no serás justificado nada más por la fe, sino por las obras. Siempre Santiago se refirió a gente que estaba obligado a guardar la ley. Nunca esa carta de Santiago fue dirigida con el pensamiento hacia un pueblo gentil, es decir, nosotros. Nunca fue. Lo que quiere decir que cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, que usted tiene que hacer obras para poder ser justificado y que su fe realmente sea una fe viva, no era para nosotros. Era basado en que si tenían fe en Jesucristo, tenían que seguir guardando la ley y hacer las obras de la ley de Moisés. Por eso, para el contexto judío, para un judío, una persona de fe era una persona que creía en Jesucristo, pero tenía que estar haciendo obras para literalmente demostrar delante de los demás hombres que era alguien que amaba a Dios y que estaba en Cristo Jesús. Ese era el contexto, siempre fue el contexto de la carta de Santiago. Por eso el problema que tenemos ahorita en la iglesia cristiana es que le dicen a los hermanos en Cristo: si no haces obras, si no das dinero, si no te congregas, si no oras todos los días, aunque no estamos en contra de que no oren, ¿no? Si no oras todos los días, si no estás activo predicando el evangelio, es decir, si no haces todos esos tipos de obras, tienes una fe muerta y por lo tanto no eres hijo de Dios. Ese es el problema que tenemos en la iglesia cristiana evangélica actual.
que usted tiene que demostrarle a cierto líder religioso que usted está haciendo obras para demostrar que se va a ir al cielo. Póngase a pensar. O sea, no es así. Por eso la fe no debe llevar obras. La fe debe llevar, y solamente la fe se efectúa, y la fe es activa, para que usted me entienda, cuando usted realmente actúa bajo los principios de fe que están estipulados y que el mismo apóstol Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. ¿Qué hace usted a través de la fe? Recibe lo que ya se le dio por gracia. Esa es una fe en acción. ¿Qué hace a través de la fe? Medita en lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque dice que debemos de meditar. Por ejemplo, visiónala, escribe un proyecto, un plan y visiónalo, dice en Habacuc capítulo 2 del 2 al 4. Visiona, escribe la visión, declárala en tablas, y luego cuando habla al final en el 2:4 dice: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, parte de la fe es visionar, parte de la fe es meditar en la palabra, parte de la fe es oír la palabra, parte de la fe es creer, parte de la fe es hablar lo que está escrito. Esa es la fe en acción. En otras palabras, es la fe con obras, pues esa es. No se refiere a hacer otro tipo de obras para que su fe esté activa. El asunto es que hay mucha manipulación diciéndole al pueblo de Dios que tienen que hacer otro tipo de obras. Es decir, en otras palabras, si alguien de ustedes se congregara o se está congregando acá, y para poder que usted demuestre que tiene fe, no nada más es congregarse. Para muchos pastores, ¿sí sabe usted? También tiene que estar activo, o puede estar activo sirviendo de ujier, o tiene que estar acomodando o limpiando las sillas, o tiene que estar haciendo el aseo, o tiene que estar predicando el evangelio. O sea, para ellos esa es la obra de la fe, con la cual usted tiene que demostrar que literalmente es salvo. Pero no tiene nada que ver con la salvación esas obras. Esas obras sí las tenemos que hacer, pero no para ser justificado ni para ser salvo. La única manera en que fuimos salvos fue porque creímos que Él era nuestro Señor y Salvador, y que dio su vida en la cruz del Calvario. Y cuando lo recibimos en nuestro corazón, porque lo hablamos, lo creímos: Señor, yo te creo que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios, y que moriste en la cruz del Calvario por mí, y hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Desde ese momento yo nací de nuevo. No ocupé ni andar de rodillas, ni ayunar. No ocupé nada de eso. Ni usted lo va a ocupar, ni nunca lo ocupó. Entonces, esa no es fe activa. Fe activa realmente es creer lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y poder estar meditando en esos principios básicos de la palabra de Dios, en esos principios espirituales. Señor, gracias, porque dice Isaías 53, 4 y 5 que tú ciertamente llevaste mis enfermedades, y estoy agradecido contigo porque ahí te cayó toda la maldición de mi enfermedad. Por eso creo que por tus heridas yo he sido sanado. Estoy agradecido contigo, Señor, porque pagaste el precio y derramaste tu sangre, y a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario me redimiste de toda maldición de pecado, porque tú cargaste mi pecado y pusiste tu naturaleza en mí, y estoy agradecido contigo, Señor. Entonces esa parte de oración que estoy haciendo ahorita literalmente es una fe en acción. El problema, como le digo, Santiago capítulo se han utilizado inclusive para la gente poder sacarles dinero. Dice que si no dan dinero para el reino, literalmente no tienen fe, y si no tienen fe pueden hasta irse al infierno, o pueden ser hasta muertos espirituales. Póngase a pensar, o sea, ahora resulta que el dinero va a comprar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Usted cree que el dinero puede pagar? Mi hermano, ni todo el oro del universo puede pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Ni usted yéndose y comprar, pastor, si usted me dice: voy a comprar un planeta que tiene un montón de oro para ver si con eso pago lo que Cristo hizo por mí en la cruz, no lo puede comprar usted. Por eso es favor inmerecido, es gracia, es un regalo para nosotros. Y solamente por la fe recibimos ese maravilloso sacrificio en la cruz del Calvario, y por eso somos salvos, por eso somos justificados gratuitamente por su gracia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 25, 26. Entonces, por eso analizamos la carta de Santiago. Santiago creía que tenían ellos que guardar la ley una vez siendo creyentes en Jesús. Sí.
Y ese contexto regularmente no se lo dicen en muchos lugares. ¿Por qué no se lo dicen? Porque hay conveniencia, obviamente, que Santiago capítulo 2 hay conveniencia que le diga que si usted no está activo, tiene una fe muerta, y si está muerto, pues ni siquiera es hijo de Dios. ¿Qué maltrato psicológico? ¿No se le hace un maltrato psicológico? Que le digan, tú no eres hijo de Dios porque no haces esto. Es un maltrato psicológico para los hijos de Dios, mi hermano. Por eso la gracia nos liberta. Porque por la gracia entendemos, por la fe entendemos que esa gracia maravillosa es que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y ahí literalmente llevó mis pecados, o mi naturaleza de pecado. Ahí literalmente me quitó el pecado. A Él se le cargó esa maldición. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar para obtener la salvación si Él ya pagó el precio? Ese es el problema, que mucha gente no entiende ni la palabra gracia, ni entienden la justicia de Dios. Y eso es lo que queremos analizar, la justicia de Dios. Quiero dárselas de una manera. La parte de justicia de Dios a veces no se puede comprender tan fácilmente. Entonces quiero dárselo de una manera tan digerible, con ejemplos, para que usted entienda lo que es la justicia de Dios. Porque muchos dicen, bueno, la justicia de Dios es que, muchos dicen, la gracia de Dios es que pues te regaló la salvación, ¿no? Y Él te amó tanto que te salvó en la cruz del Calvario. Sí, pero también habla de la justicia de Dios. En otras palabras, eso se refiere a la justicia de Dios, en que si usted la riega por cualquier errorcito que cometió, por cualquier pecado que cometió en el alma o en el cuerpo, cualquier pecadito, ya tiene un Dios justiciero que le va a dar, ¿cómo lo puedo decir? Le va a pagar conforme a esa mala obra. Es decir, te portaste mal, órale, te vamos a dar castigo. ¿Creen que eso significa justicia de Dios? Y si bien es cierto, justicia de Dios significa darle a cada quien lo que merece. Pero justicia de Dios, cuando entendemos justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces vamos a entender que no se nos da lo que merecemos. Al contrario, sí se nos da lo que no merecemos, pero lo que no merecíamos era la gracia. Eso significa gracia. No merecíamos que Cristo muriera en la cruz del Calvario, no lo merecíamos, pero se nos proveyó esa redención eterna por su sangre. No lo merecíamos. Entonces, en Cristo Jesús, esa es la justicia, de que no se nos da lo que merecemos, en otras palabras, pero a Cristo se le dio lo que no merecía. A Él se le cargó el pecado siendo inocente. El pecado nuestro se le cargó a Él. Entonces, cuando usted recibe esa justicia, es decir, usted ya no tiene que ser ajusticiado, ni tiene que hacer algo para poder ser beneficiado, pues, en otras palabras, y de que diga, no violé una ley. Eso significa. Nosotros, independientemente que usted pueda cometer errores o pecados, la justicia de Dios en Cristo Jesús significa que Él llevó el pecado de usted para que usted no tenga que pagar, Él pagó. Eso significa justicia de Dios. Y a veces no se puede entender eso tan fácilmente o mentalmente, porque mentalmente justicia de Dios es que Dios va a hacer justicia si usted se portó mal. El problema es que la palabra justicia no nada más es hacer justicia si alguien se portó mal. Es decir, si usted viola la ley de tránsito, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a multar, sí o no? ¿Sí o no es justicia? Eso es justicia. Pero también justicia es liberar al inocente de un castigo. En otras palabras, cuando alguien libertó a los que estaban oprimidos como esclavos en Estados Unidos, cuando el tiempo de la esclavitud, cuando alguien libertó a los esclavos, es que se hizo justicia, también se sabía. O cuando a alguien, por ejemplo, lo atropellan en la calle y agarran al que lo atropelló, ¿cuántos saben que también es justicia? Eso es justicia, ayudar a alguien que está en una situación difícil. Es justicia cuando, por ejemplo, alguien está maltratando a un niño y usted lo liberta al niño. Eso también se llama justicia. Se hizo justicia porque alguien se liberó de la opresión de algo. También eso es justicia, es hacer justicia, es decir, es darle a cada quien lo que merece. Un inocente que está siendo golpeado, ¿usted cree que no merece ser libre? Pues eso también es justicia, libertarlo a él, eso se llama justicia también. No justicia nada más es, la regaste y te voy a dar un castigo.
No nada más eso significa la palabra justicia, y por eso mucha gente no entiende la justicia de Dios. Y dicen, hablas gracia, pero también habla de la justicia de Dios, como diciendo, es un Dios estricto que si la riegas te va a caer un rayo o te va a matar. Dios mío, qué pensamiento tan errado tienen acerca de la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a analizar. Hoy no es el tema. Hoy estamos analizando la carta de Santiago, pues, pero le estoy dando principios para cuando veamos acerca de la justicia de Dios, usted entienda realmente lo que es justicia de Dios. Entonces, Santiago creía que tenían que guardar la ley, ¿sí o no? Nuevamente, Hechos 21, 24, por favor. Le dijo Santiago al apóstol Pablo que tomara a 2 hombres, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada malo de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué Santiago sí le exigió a Pablo que guardara la ley? Porque era judío. ¿Ok? No porque Pablo guardara la ley. Porque él dijo que, ¿cuántos saben que él dijo que no guardaba la ley? Pablo dijo que él no estaba bajo la ley, que no guardaba la ley. ¿Sí sabía? Vamos a ver esa parte, por favor. Viene, creo que en la primera carta a los Corintios. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 9, por favor. Versículo, primera carta a los Corintios 9, 20 y 21, por favor. Pablo mismo le va a decir a usted que no está bajo la ley. Pablo le va a decir que él está sin ley, inclusive. Dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, dice Pablo, fíjese, me hice como a los que están sujetos a la ley. Pero ¿qué dice Pablo? Aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Entonces Pablo, yo le preguntaría, ¿Pablo guardaba la ley, sí o no? Y la respuesta es, dice que él no estaba sujeto a la ley, no guardaba la ley de Moisés. Aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y así sucesivamente sigue siendo el apóstol Pablo. ¿Cuál era la idea de Pablo? No era guardar la ley, nunca guardó la ley, solamente en el concilio de Hechos 21 Santiago lo obligó, le recomendó que guardara la ley. Para que los demás judíos vieran Pablo, mira, Pablo andas ordenadamente guardando la ley. Es decir, tú no estás diciéndole a los judíos que habitan en las regiones fuera de Jerusalén, tú no le estás diciendo que no guarden la ley para ser salvos o justificados. A Pablo se le acusó de que decía apostaten de Moisés. Ya no crean en la ley de Moisés, ahora crean en Jesucristo para ser salvos. Pero Pablo sí era lo que predicaba. ¿Estamos entendiendo? Inclusive en Hechos capítulo 13 le predicó a judíos eso mismo, que no tenían que guardar la ley. Así que cuando analicemos siempre una carta, en este caso la carta de Santiago, y la verdad es que esto va para muchos ministros que nos van a ver, a lo mejor no de manera directa, o los que se cuelan ahí secretamente para que sus pastores no los regañen. Sí se ve que hay algunos que se cuelan ahí a escucharme, pero escondí a sus pastores porque sus pastores les prohibieron que me escucharan a mí. Qué manipulación, ¿no? Que un pastor le diga no escuches al pastor Sergio Soto porque lo que está enseñando no es bíblico. Pónganse a pensar, ¿no? O sea, entre comillas, ellos dicen que no es bíblico, pero no tienen cómo demostrar que no es bíblico lo que yo enseño. No tienen cómo demostrarlo. ¿Y sabe por qué les prohíben que yo les enseñe esto? Porque estamos enseñando que se liberen de toda, entre comillas, autoridad espiritual. Porque en Cristo Jesús todos somos un solo cuerpo desarrollando funciones. No hay nadie arriba del otro. ¿Cuántos saben que ni una parte del cuerpo de nosotros puede estar arriba del otro? Eso dice Pablo en primera carta a los Corintios 12, que el más pequeño de los miembros del cuerpo de Cristo, el más insignificante, dice que es el que tiene más valor. Pablo lo dijo, no yo.
Entonces, para Pablo, el cuerpo de Cristo era un solo cuerpo que debería funcionar coordinadamente, porque no existen cabezas en el cuerpo de Cristo. ¿Sabía que no existen cabezas? A ver, ¿cuántos han visto una cabeza dentro del cuerpo? Solamente que sea una de Efesios, ¿no? ¿Ha visto una cabeza usted dentro del cuerpo? Nuestra única cabeza es Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso comparó Pablo, comparó a Cristo y a la iglesia como la cabeza y el cuerpo. En el cuerpo no hay cabezas. En el cuerpo hay funciones. En el cuerpo hay funciones. ¿Estamos de acuerdo? En el cuerpo hay funciones. Y no me callaré. Entonces, como están acostumbrados en la iglesia, en el cristianismo, están acostumbrados que llegue el pastor y se le reverencie como si fuera el santísimo reverendo. Es el problema del cristianismo, que ven a los superungidos como, wow, es superior a mí, wow, cuánta unción, yo quisiera tener esa unción. Por ignorancia lo dice mi hermano, porque todos tenemos la unción de Cristo. Ese es el problema. Todos tenemos la unción de Cristo, todos somos un cuerpo. ¿Cuál diferencia hay entre usted y yo, por ejemplo, su servidor? ¿Cuál diferencia hay? Todos tenemos ojos, sí. Nariz, no narices, nariz. Boca, todos podemos hablar y predicar el evangelio, todos. No hay ninguna diferencia, mi hermano. Lo que difiere es una función nada más diferente. Pero no hay escalafones, no hay uno más arriba que el otro, no es de una manera vertical, pues. No existe la verticalidad en Cristo Jesús. No existe, bueno, es en ciertas religiones, de ahí agarraron eso, ¿no? El cristianismo evangélico lo agarró de, primero está el Papa, ¿no? Y luego está los obispos, y luego está, y el cristianismo evangélico se trajo eso para acá también, de manera vertical, mi hermano. Y resulta que está el apóstol superungido, luego existen los otros apóstoles menores, luego los pastores, luego los evangelistas, y así, pero esos escalafones no existen. Somos un cuerpo en Cristo, y aquel miembro que usted ve más insignificante, para Dios tiene más valor, porque eso lo dijo Pablo. Somos un cuerpo. Yo desarrollo una función, usted desarrolla otra función. Usted puede servir a lo mejor haciendo el aseo, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, etcétera. Diferentes formas servimos a Cristo, pero todos somos un cuerpo. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta que digamos. ¿Por qué razón? Porque se les va a quitar ¿cómo se dice? La estrellita o el pedestal, se les va a quitar el pedestal donde tienen esas personas, mi hermano. La verdad es que yo no tengo nada en contra de ellos, ¿no? El problema es el sistema donde están operando. Y como sabía que acá en el noroeste había personas que le besaban los pies a un pastor. Literalmente le besaban los pies. Usted puede encontrar esos videos por internet. Si es morboso, ahí se los va a encontrar. Le besaba los pies. Digo, ¿qué tiene ese pastor en los pies? ¿Cuál es la diferencia en los pies de ese pastor y de otro hermano? El que los tiene más callosos, yo creo. Y feos como Shrek, no sé. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Muchos líderes religiosos están prohibiendo que hablemos la gracia del evangelio. Está prohibiendo que hablemos acerca de que la exaltación solamente es para Jesucristo y para ningún ser humano, mi hermano. Siempre la gloria es para Él. Ningún ser humano puede ser cabeza aquí en la tierra, excepto el que es cabeza de familia, no, ahí sí. ¿Entiende? Al rato no va a salir como el pastor dijo que nadie podía ser cabeza, pues yo no soy cabeza de mi familia y pues ya no trabajo, que trabaje mi vieja, ¿no? Algo así. Digo, para lo que les dije vieja, para los que le dicen vieja a las mujeres, ¿no? Bueno, entonces no voy a salir a la otra que no voy a trabajar, que trabaje mi mujer. Entonces estamos viendo, cuando realmente tenemos el evangelio, nos damos cuenta
Y por ahí agarran Romanos 13 para decir que sométanse a las autoridades, pero nunca habla Romanos 13 de autoridades espirituales, está hablando de autoridades naturales. Y agarran uno que otro texto bíblico para decir Pablo que yo os engendré por medio del evangelio, y porque le decía a algunos hijos, pero nunca Pablo les exigió que le dijeran papá o padres. Y pues como ya es tu papá, pues ahora tienes que guardarle respeto a tu papá. Y tienes que hacer todo lo que tu papá te dice, porque saben que a muchos pastores le dicen papás. ¿Sí sabía o no? Porque se habla de un tipo de mentira de paternidad espiritual. Lo único que decía Pablo, fui yo el que les prediqué el evangelio, yo los engendré por medio del evangelio. Eso fue lo que decía Pablo. Nunca Pablo lo dijo con la finalidad de, a ver, yo soy su papá, hermanitos pequeñitos, y por favor, inclínense ante mí, tráiganme todos sus bienes a mí. Nunca lo dijo Pablo en ese sentido. Toda la mentada paternidad espiritual agarra unos textos mal interpretados, fuera de contexto, y agarran obviamente que el caso de Elías con Eliseo, cosas del Antiguo Testamento, y cosas así que no, literalmente no vienen en la Biblia. Entonces somos un cuerpo en Cristo, y mientras sigamos analizando la palabra en su contexto, mi hermano, usted no va a fallar, nada le va a fallar, nadie lo va a engañar. Usted no tiene por qué someter, o sea, si se va a someter en cierta manera en un lugar, nunca va a ser un sometimiento en el sentido de una autoridad. A lo mejor se va a someter en el sentido de participar en la administración para dirigir un lugar donde vamos a predicar el evangelio. O sea, no es un sometimiento. En otras palabras, cuando hagamos el domo de la fe, traigamos artistas y usted diga, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, hermano, pues usted va a ayudar y a cuidar la puerta de aquel lado. Eso no es someterse, eso es nada más participar para poder coordinar y que la obra de Jesús se haga bien aquí en la tierra, es todo. Pero no estamos hablando de un sometimiento de que es mi autoridad y yo me tengo que someter como tal. No es así, mi hermano. No existen ese tipo de autoridades. ¿Okay? Y si hay un sometimiento, va a ser en ese sentido, solamente para que alguien le coordine a usted, en el sentido de que podamos operar. O sea, usted, a lo mejor alguien va a administrar, porque ahí también está en el cuerpo de Cristo, los que administran. A lo mejor alguien va a administrar, pero usted se va a lo mejor sujetar en el sentido de que va a decir, bueno, ¿en qué participo? Alguien va a coordinar el evento, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer? No va a ser ni siquiera su servidor, pero alguien va a coordinar esos eventos que vamos a hacer, masivos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, ¿en qué participo? De ujier, limpio las sillas, hago el aseo, ¿qué hago? Entonces siempre tenemos que tener un coordinador, pero nunca va a ser un sometimiento en el sentido de que esos líderes religiosos puedan imponerle a usted algo, inclusive drásticos hasta que están besándole los pies a un pastor. Pues no es así. Por eso siempre va a encontrar usted personas, cuando estamos enseñando ahora más la carta de Santiago, pues ¿usted cree que les convenga a ellos que la fe no tenga obras? ¿Usted cree que les va a convenir a esos pastores que sus congregantes sepan que no tienen que hacer obras para poder conservar su salvación o para ser justificados delante de Dios? No les conviene. Por eso, por obviedad, van a decir, es que no lo escuchen porque está mal lo que está hablando, porque llevan conveniencia, mi hermano, llevan conveniencia financiera, llevan interés financiero. Mire, por esta, si no me lo cree, llevan interés financiero. Por eso no les conviene que la fe, decirles que la fe sin obras es muerta, les conviene a ellos, porque llevan un interés financiero. Digo, nosotros ya tenemos años en esto y conocemos a la gente, conocemos ministros, conocemos líderes, conocemos el corazón de la gente, de esos líderes los conocemos. Entonces, no me desvía del tema, sino que estamos hablando que si somos unos ministros competentes para Cristo, son aquellos que entienden. Si hay una carta, un pasaje oscuro, un pasaje que usted no entiende, hay que analizarlo en su contexto. Si usted no lo puede entender y yo le puedo ayudar a entenderlo, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero nunca yo voy a entender un pasaje bíblico agarrándolo para lo que me conviene a mí como pastor. Nunca lo voy a hacer. Qué mejor ser francos delante del Señor y decir, bueno,
si este pasaje dice esto, lo voy a creer así, ¿no? Si Santiago dice que era para las 12 tribus, ¿por qué voy a agarrarlo para mí? ¿O por qué se lo voy a aplicar a usted? Excepto que yo tenga interés en aplicárselo a usted, o un mal interés, una mala intención de aplicárselo a ustedes. Apenas. Santiago siempre fue la idea que guardaran la ley judíos, una vez convertidos a Cristo. Es todo prácticamente el resumen de lo que podemos hablar de la carta de Santiago, si podemos hablar así. Pero hay que analizar otros pasajes también de la carta de Santiago. No nos vamos a quedar ahí. Santiago realmente fue un hombre de fe, fue un hombre que creyó en el Señor, fue el hermano del Señor, creyó en el Señor, fue un hombre realmente importante en la iglesia primitiva, fue un hombre que murió diciendo que Cristo, que Jesús es el Señor. Literalmente, con esas palabras murió este hombre. Nunca negó al Señor, a pesar de que lo mataron literalmente como creo que a pedradas, no lo mataron, la otra vez creo que lo vimos, según el testimonio de un escritor del primer siglo. Murió apedreado y al final creo que le pegaron hasta un batazo, creo algo así como algo de madera, ¿no? Con un tablazo de madera, pues para rematarlo, una vez que lo tiraron de arriba del templo. Entonces fue una muerte muy cruel con la que murió Santiago. Sin embargo, él nunca negó al Señor, pero siempre fue sincero en lo que él creyó. Judíos convertidos, guarden la ley. Siempre fue así. Y pues debemos de entender que Pablo y el ministerio de Pablo fue más a los gentiles que a los judíos, aunque les predicó a los judíos. Pero sí hay una contradicción entre lo que enseñó Pablo. Por obviedad hay una contradicción. Pablo enseñó al pueblo gentil y Santiago a los judíos. Por obviedad no era el mismo evangelio. Y por obviedad, si usted me pregunta en la actualidad, ¿ahorita los judíos convertidos a Cristo deberían de guardar la ley? Yo le diría no. No, porque fue un contexto histórico para un tiempo histórico, porque ellos estaban literalmente saliendo de una ley para entrar a la gracia. Por eso ellos todavía entendían que tenían que guardar la ley, ¿ok? Póngase de pie y vamos a cerrar ya. Cerramos ya esta enseñanza. Gracias, Jesús, te damos por esta gloriosa y maravillosa noche. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque has sido fiel y eres bueno. Gracias por ese amor inigualable en la cruz. Gracias por esos principios básicos, por darnos la oportunidad de entender el análisis contextual en la carta de Santiago. Señor, gracias porque es tu revelación. Eres tú, Cristo Jesús, operando aquí en la tierra a través de tus servidores. Gracias, Jesús. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que estuvo conectada. Graciela, Sandra, hermano Sergio, Rosalba, Ferni Sánchez, Rosalba, y cada persona que esté conectada y que no le alcancemos a ver también. Nos despedimos de ustedes. Creemos que cada día Cristo va a seguir siendo formado en cada uno de vosotros. Y les recuerdo, acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Si aún no ha recibido a Cristo, haga esta simple oración juntamente con nosotros. Cuando recibe a Cristo, experimenta el nuevo nacimiento espiritual. Si nos vaya a ver ahorita directo y no ha recibido a Cristo, y si no lo puede hacer cuando usted oiga esta enseñanza, a lo mejor meses o años después, si tiene oportunidad de repetir conmigo, diga: yo creo en mi corazón que Jesucristo murió por mí en la cruz, que derramó su sangre costosa por mí. Tanto me amó que se entregó y decidió sacrificarse en lugar mío. Por eso hoy te recibo, maravilloso Jesús, como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Yo creo que tú eres mi vida y que a partir de hoy te has unido a mí. Ya no estoy solo, tú estarás conmigo todos los días sobre la tierra. Creo que soy templo de tu Espíritu. Creo que soy uno contigo. Te doy gracias por esa salvación eterna. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús.